A dar comienzo a este diálogo. Es un diálogo que creo que es sumamente importante para el país y en cierto modo complementa uno que hemos tenido hace 2 semanas con la presencia en este mismo escenario de Jaime Durán Chuquimia, que es el gerente de la gestora pública de pensiones, con quien discutimos en parte lo que estaba haciendo la gestora y hoy día queremos dar la visión complementaria, que es justamente lo que podría hacerse sin atacar a la gestora, que es una política del gobierno, pero sin dañar a los fondos de pensiones, que como ustedes saben, son en realidad propiedad o pertenecen a los trabajadores y a los aportantes que durante más de 25 años ya han estado haciendo depósitos de largo plazo en las AFPs. Hoy hemos invitado a 3 personas muy conocedoras del tema. En primer lugar está con nosotros la senadora Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana, que como ustedes saben es parte de un equipo de Comunidad Ciudadana que ha presentado un proyecto de ley precisamente para permitir el desarrollo de un sistema de pensiones competitivo que mantenga uno o dos de los fondos de pensiones privados con la gestora pública. En principio, el gerente de la gestora dijo, no tengo problemas, tenemos capacidad para competir, nos encantaría competir, pero claro, se escudó en la Constitución, dijo, la Constitución no nos permite. Ese es uno de los temas que seguramente vamos a reflexionar y trabajar ahora, ¿no? Con este pequeño comentario de mi propia cosecha, quisiera volverles la palabra a los panelistas. Le pediría a la doctora Gabriela Claure primero, después a Raúl Rivero y terminamos con Andrea Barrientos. Adelante, Gabriela. Gracias, Roberto. Retomando un poco la consulta que hacía Carlos Lacerna sobre el tema de la propiedad, entre comillas, recursos que son los fondos de pensiones, ¿no es cierto? Él indica, nadie puede obligarme dónde tener mis recursos, dónde ahorrar. Por supuesto que los fondos de pensiones, mi ahorro previsional, como se denomina ahora, tiene otro fin, y es el único fin de garantizar los medios de subsistencia en la vejez. Entonces, por eso que el Estado sí tiene la atribución, y está establecida en el artículo 298 de la Constitución, parágrafo segundo, que indica son competencias exclusivas del nivel central del Estado, numeral 16, el régimen de seguridad social. Es por eso que solamente es el Estado el que puede normar, regular el tema de la seguridad social, tanto de corto como de largo plazo. Hacía también una consulta sobre el tema de las cajas de salud, los que se denominan entes gestores de salud. Entes gestores de salud únicamente atienden lo que se denomina corto plazo, que es otro tema, otra normativa completamente diferente a lo que es el largo plazo, que son los de pensiones, para aclarar tal vez un poquito. Ahora, con relación a la Constitución, Roberto, que hacías referencia, el artículo 5 efectivamente está delimitando más o menos cuáles son las coberturas que debe tener y que debe contener como mínimo, ¿no es cierto? Porque no es restrictivo, como mínimo el sistema de la seguridad social de largo plazo. Y entre ellos sí incluye el tema de vejez, porque es un tema, o sea, conceptos simplemente. Vejez se denomina en la Constitución y se ha mantenido el concepto en la Ley 065, ya no se llama jubilación como tal, sino que se llama pensión solidaria de vejez. Es un tema de términos únicamente, que si lo que este proyecto de ley propone es la modificación de la Ley 065, debe tener el mismo tenor en cuanto a términos, conceptos, etcétera, para que sea un lenguaje que todos podamos entender, porque lo que se ha hecho es cambiar el lenguaje de la Ley 065, en la que sí teníamos una jubilación a través de la mensualidad variable vitalicia, y ahora se ha cambiado con lo que es la pensión de vejez y pensión de vejez, que es este fondo al que todos aportamos el 0,5% de nuestro total ganado o de nuestro ingreso cotizable, para financiar las pensiones de las personas que por los años que tienen reciben una pensión muy pequeña. Entonces del fondo solidario se les complementa una fracción solidaria para alcanzar
lo que establece la tabla. Hay una tabla de límites solidarios con montos, un límite inferior, un límite superior. Ahí entra en juego lo que se denomina el referente salarial. Es un tema bastante amplio, bastante interesante, y cuando quieran podemos ampliarlo también. Gracias, Gabriela. Habría que tomar en cuenta, sin embargo, que el tema de vejez está ampliamente cubierto por la renta dignidad, que es de carácter no contributivo y alcance universal para todos los mayores de 60 años, de manera que eso podría suponerse que está ya manejado por ese lado, que antes formaba parte del sistema de pensiones, era financiado por el Fondo de Capitalización Colectivo, que entre paréntesis, hay que recordarlo, ha sido expropiado sin indemnización alguna. Ese fondo de capitalización colectiva pertenecía a todos los ciudadanos mayores de 18 años al 31 de diciembre del 95, como lo ha recortado Raúl, y ha sido simplemente expropiado, devuelto al Estado como parte de la falsa nacionalización que se hizo el 2006. Entonces, yo creo que esto también debería ser parte del debate, pero nos va a complicar demasiado la figura, pero yo diría que el tema de vejez dentro de seguridad social está perfectamente cubierto con esa parte, pero vuelvo a insistir, en toda la Constitución no existe, no se menciona la palabra sistema de pensiones o sistema jubilatorio o sistema de ahorro previsional de largo plazo, por ejemplo. Y por supuesto tampoco se dispone ni se menciona a una gestora pública como si fuera la única manera de resolver los problemas planteados por la propia Constitución. Raúl Rivero, adelante. Voy a incidir justamente en lo que acabas de comentar, Roberto, para ver la preocupación de Javier, que viene desde cuando se hizo la reforma de pensiones en 95. Justamente uno de dos puntos que preocupaban era, uno, hacer que las AFP sean sostenibles, y dos, que haya una renta sostenible para el jubilado. Y cuando se discutieron las diferentes opciones de qué hacer con los parte de los bolivianos en las empresas capitalizadas, ahí vino la propuesta de Goni de incorporarlas a la administración de las AFPs, con esos dos objetivos justamente. Uno, garantizar la rentabilidad mínima de las AFPs, y dos, generar un mecanismo que permita que los mayores de 18 años al 31 de diciembre de 1995, propietarios del 50% de las empresas capitalizadas, reciban pues esos recursos de una manera bien organizada y bien controlada. Lamentablemente, por razones electorales, lo que debería haber sido un rendimiento de renta variable, la convirtieron en un rendimiento de renta fija, que fue el Bono Sol, ¿no? Entonces, pero igual, era un monto fijo que debería mejorar la renta de las personas, porque se entregaba a las personas mayores de 65 años, o sea, aquellas que accedían ya a la jubilación. Entonces, con lo que dice Roberto, que más que expropiación ha sido una confiscación del Fondo de Capitalización Colectiva, nos han confiscado a todos los bolivianos mayores de 18 años al 31 de diciembre de 1995 sin reconocernos un solo centavo, y ningún legislador ha levantado la voz sobre este derecho conculcado. Si nosotros hoy día hacemos un cálculo y decimos, oye, ¿y cuánto han rendido las empresas capitalizadas? ¿Cuánto me corresponde de ese rendimiento como expropietario del 50% sobre el cual no me han indemnizado? Por lo tanto, sigo teniendo derecho expectaticio. Entonces, ¿por qué nuestros legisladores no se preocupan de analizar ese tema, calcular cuánto han rendido las empresas capitalizadas y cuánto nos tocaría? Por ahí nos toca una parte del pastel muy interesante, que el Estado nos estaría debiendo a todos los bolivianos mayores de 18 años el 31 de diciembre de 1995. Y eso mejoraría notablemente las rentas. Claro que con el déficit que tiene el Estado, ¿de dónde nos va a pagar? ¿No? Sería que por ahí nos tengan que pagar en papelitos. Bueno, pero puede ser papelitos que los podemos monetizar en un mercado secundario también, ¿no? Entonces habría que ver cómo se podría hacer ese tema, que a mí me escuece desde hace bastantes años atrás
porque realmente lo que han hecho no es nacionalizar, sino confiscar. Gracias, Roberto. Gracias, Raúl. Bueno, le vamos a dar la palabra a la senadora Barrientos con un nuevo desafío, entonces, no solamente defender los fondos de pensiones, sino tratar de recuperar el fondo de capitalización colectiva. Esto es un desafío muy grande en condiciones muy difíciles y adversas para ustedes. Adelante, Andrea, por favor. Muchísimas gracias, Roberto. Yo quisiera partir esta parte final estableciendo que, primero, nuestro proyecto de ley no es una reforma absoluta del sistema de pensiones. Lo que creemos es que efectivamente se necesita una reforma estructural al sistema de pensiones, primero para establecer un sistema jurídico único y establecido que permita manejar no solamente un solo lenguaje, sino se supone que una vez se ha aprobado la nueva constitución política, el Estado tenía que haberse hecho toda una reforma judicial que permita modificar los códigos y las leyes y adecuarlos a la nueva constitución. Lamentablemente esto no ha pasado así. Tenemos no solamente en sistema de fondos de pensiones, sino en códigos de trabajo, la cuestión de la libertad de expresión, la ley de imprenta, etcétera, cosas, muchos vacíos legales y muchas complicaciones porque no se ha hecho esa regulación constitucional o adecuación de las leyes a la nueva constitución política del Estado. Creo firmemente que tiene que haber una reforma estructural del sistema de pensiones para establecer parte de las preocupaciones de ustedes. Es decir, se supone que un sistema de pensiones adecuado tiene que asegurar mínimamente, o sea, lo mínimo que debería asegurar es el 60% de la jubilación. Es decir, el 60% del aporte que yo doy lo debería recibir de vuelta, porque en caso contrario dejo de aportar al FP y me voy a un fondo de inversiones como un SP500, por ejemplo, ¿no? Que me va a dar mucho mayor rendimiento que cualquier fondo de pensiones. El tema acá creo que tiene que ver primero con la concepción de este Estado que ha creado el masismo, que es un Estado hipercontrolador, hipercentralista, pero que además se encarga de monopolizar y controlar el todo. Creo la descentralización es una gran salida a un nuevo sistema de pensiones que puede y debe ser discutido. Además, no solamente la posibilidad de invertir en el fondo, en la seguridad social a largo plazo, sino también en fondos de inversión que aseguren la vejez. Es decir, por decir, si yo voy a aportar cada mes 30% de mi salario o lo que sea que estoy aportando, 16%, 12%, lo que sea, yo debería poder elegir, decir 8% va para mi FP, pero ese otro 4% yo quiero que esté destinado a tal cosa. Son reformas estructurales que se tienen que hacer y que uno debería tener la posibilidad de apostar, porque al final del día, si bien uno no es experto en finanzas o no todos son economistas o no todos tienen la obligación de conocer la bolsa, uno también tiene la libertad y la obligación de conocer dónde está yendo su plata, cómo se maneja y para qué se maneja. Eso sin duda implica pues reformas también a la constitución política del Estado. El otro punto es, para nosotros es crucial que entender que regular la seguridad social no significa administrar la seguridad social de manera directa, ¿no? Una cosa es la regulación y otra cosa es la administración de los recursos. Por eso nosotros veíamos esa puerta dentro de la misma constitución política del Estado, es una microventana que se abre de poder establecer un nuevo fondo de pensiones. Nos parece muy interesante el planteamiento de Armando, el hecho de decir, ok, aquí hay un X porcentaje de aportantes que no tienen por qué irse a la gestora que a la que tú les quieres obligar a irse. Lo vamos a considerar, nos parece importantísimo, así como también todas las observaciones que nos ha hecho Gabriela. Creo que son varios puntos que han mencionado ellos que tenemos que mejorar en el proyecto de ley y como les digo, cualquier proyecto de ley es perfectible, pero el tema de fondo es que ni este ni otro proyecto de ley va a cambiar el sistema de la seguridad social. Yo creo que hoy estamos en un momento crítico donde sí, efectivamente, Gabriela tiene razón, la gente debería haber salido hace 10 años, ¿no? Hace 10 años yo tenía 23 años, ¿no? No estaba pensando para nada en mi jubilación. Hoy, por el trabajo que tengo, por supuesto que es algo que tengo que mirar muy de cerca, pero efectivamente, hoy estamos en una situación crítica y algunos de ustedes, creo que Javier mencionaba que no es tan simple la cuestión de la gestora, es decir, no es tan simple convertir esa plata, va a ser como convertir deuda interna. En el tema de fondo es que en el momento que se encuentra hoy el gobierno,
puede que se convierta en deuda interna y que ellos vean la manera, pero que le van a meter mano a esos fondos, le van a meter mano. Y no tienen ninguna obligación, o sea, tienen la obligación constitucional y legal de devolver esa plata, pero ¿quién te dice que lo van a hacer? O sea, no estamos, quisiera puntualizar claro que no es un Estado de derecho en el que vivimos. No tenemos instituciones sólidas, no tenemos cómo elegir ni cómo exigir que quienes están mandados a ser electos en el Congreso, por ejemplo, como el directorio del Banco Central de Bolivia, sean electos como deben ser electos. Entonces estás en un Estado autoritario que hace lo que le da la gana, que no nos va a devolver la plata y que se va a seguir endeudando sobre pretexto de que necesita recursos para tener mayor liquidez. Entonces, creo firmemente, estamos en un momento altamente complejo. Y retorno a la pregunta inicial, ¿cuándo nos va a golpear la crisis? ¿No? Yo caso la gestora pública con esta ley del oro que quieren aprobar. ¿Por qué las caso? Porque una depende de la otra. Sin la ley del oro, ellos no tienen cómo dolarizar y hacer subir las reservas. Sin esa ley del oro no van a tener la posibilidad de convertir esos bolivianos a dólares. Entonces el hecho de que el Estado ya se convierta en comprador nos complica la vida y eso más la realidad hidrocarburífera, la compra de hidrocarburos en punto spot, la falta de dólares, todo el panorama que les hemos dado, creo que nos tienen que llamar la atención y creo que tienen que convocar a la gente a movilizarse. O sea, el tema de fondo, al final nosotros podemos hacer una ley maravillosa y lo podemos discutir hoy, mañana y 10 días más si quieren, pero el MAS no va a aprobar ese proyecto porque no le interesa. O sea, el MAS hoy necesita plata. El gobierno necesita plata. La plata más segura que tienen es la plata de los fondos de pensiones, porque además los organismos internacionales ya le han dicho, oye, yo te voy a prestar Choco, pero no, hasta aquí nomás, espera nomás, porque yo primero te voy a dar 20 milloncitos, después te voy a dar otros 5, y a medida que me vayas cumpliendo te voy a ir desembolsando. Entonces, todos los préstamos que nosotros hemos ido autorizando en la Asamblea no son garantía de liquidez. O sea, en este momento no son garantías de liquidez. Un ejemplo claro de eso son los millones de dólares que han utilizado en derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Han tenido que recurrir a algo que han criticado tanto porque necesitan esa liquidez y para nosotros el primer acceso a esa liquidez son los fondos de pensiones de los bolivianos. En resumen, creo firmemente, punto número 1, se requiere una reforma estructural del sistema de pensiones que les permita a la ciudadanía mejorar los procesos de inversión, tener conocimiento financiero y poder apostar a una jubilación, una renta mucho más digna a la que tienen acceso el día de hoy. Lo segundo, hay que establecer claramente que el momento de crisis es hoy y el gobierno le va a meter manos a plata. Hagamos la mejor ley del mundo o no la hagamos, sin el apoyo de la mayoría del MAS en el Congreso no se puede aprobar. Entonces, la única manera de presionar es que la gente se movilice y exija que se ponga candado a esos aportes. Se tiene que poner candado a los aportes. O sea, el gobierno es el que nos ha metido este entuerto, el gobierno tendrá que resolver cómo lo hace. O sea, hay que reducir el gasto público, hay que reducir el déficit fiscal, hay que cambiar la política, hay que generar una política de transición energética, mil cosas que seguramente vamos a discutir en otra ocasión, pero eso es algo que se tiene que hacer ya, ¿no? Reducir el tamaño del Estado es imperativo para evitar el camino a la crisis. Y por último, creo que los elementos que ustedes han lanzado a nosotros nos sirven muchísimo para nutrir la ley, pero insisto, la ley no es garantía de que esos fondos no se van a tocar y tampoco es garantía de que vamos a tener un sistema financiero estable o un sistema de pensiones estable. Eso requiere una reforma estructural y aprovecho para decir que lamentablemente mientras el MAS esté en el gobierno, y disculpen la carga política partidaria, no va a ser posible porque no está en el esquema que ha construido el gobierno hoy, en el modelo de Estado que quiere el gobierno, no existe la posibilidad de tener políticas de este tipo que nos permitan tener un debate a fondo y a profundidad de una reforma estructural de un sistema de pensiones o una reforma estructural de un sistema financiero que hoy está colapsando. Muchas gracias. Ha quedado una pequeña pregunta, no una pequeña, una pregunta fundamental en el tintero, pero creo que ha sido en cierto modo respondida. La hizo Walter Guevara sobre la viabilidad política de defender los fondos de pensiones. Si no se defendieron los fondos de pensiones el 2010, ¿qué nos hace pensar si van a defender ahora? Un poco esa es la pregunta, ¿no? Y yo creo que la entrega a las personas de un modelo alternativo, la idea de convencer a la gente que es posible hacer algo distinto a lo que el gobierno está planteando, es un paso adelante en esta lucha por convencerlos de que existen opciones, de que pueden hacerse las cosas de distinta manera. Por eso, muchas gracias a los tres panelistas de hoy. Nos han abierto un poco la
la perspectiva, y espero que me gustaría mucho saber si la gente de la gestora también ha tenido oportunidad de seguir de cerca este debate